Buenas tardes. Vamos a explicar el uso de las razones trigonométricas y vamos a ver la relación que tiene con teorema de Pitágoras. Vamos a combinar ambos procedimientos. Ya el teorema de Pitágoras lo estuvimos manejando, ya lo debemos de tener un poquito más dominado. Ahora vamos a mezclarlo con lo que son las razones trigonométricas para resolver el triángulo rectángulo completo. Primero, cuando yo voy a usar el teorema de Pitágoras, tengo que tener dos datos como información para buscar un tercer dato, ya sea los dos catetos o un cateto hipotenusa y busco el otro cateto. Cuando tengo el uso o cuando voy a hacer uso de las razones trigonométricas, también ocupo dos datos, pero en este caso puedo tener dos catetos, cateto e hipotenusa o un dato de un lado con un ángulo, que esa es la diferencia de lo que vamos a trabajar. Vamos a ver el ejemplo número 1. En el ejemplo número 1 voy a tener un triángulo rectángulo que tiene una hipotenusa de 20 unidades y tengo un ángulo de 60 grados. Un ángulo agudo de 60, aquí recordemos va el de 90. Tengo otro ángulo agudo acá. En este caso voy a poner el cateto B aquí y el cateto A aquí. Si yo voy a resolver todo el triángulo rectángulo, necesito encontrar el ángulo que me falta aquí y los dos catetos. Primero, el ángulo que me falta es muy sencillo porque estos dos ángulos juntos me tienen que dar los 90 grados restantes para los 180 del triángulo. Entonces, este ángulo de aquí va a medir 30 grados, 60 y 30, 90, y los otros 90 son 180. Ahora tengo que buscar alguno de mis catetos primero. Voy a empezar con este cateto utilizando una función trigonométrica y luego voy a usar el otro con teorema de Pitágoras o incluso se puede hacer con función trigonométrica. Siempre tengo que fijarme en lo que voy a buscar y lo que tengo como información. Tengo este ángulo y necesito el cateto que está opuesto a este ángulo. Entonces, si necesito cateto opuesto y tengo la hipotenusa, voy a usar la función de sen, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, voy a usar el ángulo de 60. Sen de 60 grados va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, que sería mi cateto opuesto es B, que es el que estoy buscando, y mi hipotenusa es 20. Convierto este 60, seno de 60 a número decimal. Recuerden que es la función de sen normal en la calculadora y luego ponen el 90, no hay que poner segunda función. Sen de 60 va a ser igual a 0.8660. Entre más decimales utilicemos, más exacto va a ser el resultado. Y esto es igual a B sobre 20. Tengo que despejar la B, entonces el 20 que está dividiendo pasa a multiplicar. Y B sería igual a 20 por 0.8660. B va a ser igual a 17.32. B va a ser igual a 17.32 unidades, que sería este de aquí. Ahora tengo que sacar el cateto A. Si lo voy a sacar con Pitágoras, voy a usar la fórmula que dice A igual a C cuadrada menos B cuadrada, que sería 20 al cuadrado menos 17.32 al cuadrado. Resuelvo esa operación. 20 al cuadrado, pues es 400. Y 17.32 al cuadrado es 299.98. Si yo los resto, me va a quedar que A es la raíz de 100.01. A va a valer aproximadamente 10 porque la raíz de 100 va a ser 10. Entonces, 10 unidades y ya tengo aquí que este mide 10 unidades. Y ahí ya resolví yo lo que es mi triángulo completo haciendo uso de la función de seno y teorema de Pitágoras.
Ahora, en el siguiente ejemplo, voy a tener que mi hipotenusa mide 12, mi cateto B mide 5 unidades y me falta el A, así como también me falta el ángulo B y el ángulo A. Este ya sé yo que es el ángulo recto, que es el de 90 grados. Entonces, tengo que empezar calculando o por medio de Pitágoras el cateto A o alguno de los dos ángulos. Voy a primero calcular el ángulo A. Voy a usar el ángulo A. Entonces, si yo quiero calcular este ángulo, tengo que buscar la función que me incluye el cateto adyacente a A y la hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa va a ser cos. Entonces voy a usar cos de A, va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, cos de A es 5 sobre hipotenusa, que es 12, y 5 doceavos en decimal va a ser 0. Cos de A va a ser 0.4166, creo, ¿sí? Con el 6 periódico. Ahora, en este caso voy a usar la función inversa en la calculadora con la segunda función y va a ser cos menos 1 y ponemos el punto 4166 y me va a dar 65.37. Esto va a ser igual a 65.37 grados. Lo puedo convertir a su escritura en grados y me queda a mí como 65 grados, 22 minutos y 32.5 segundos. Voy a usar el de 65,22. Calculamos el ángulo A, 65 grados con 22. Con una resta que ya trabajamos en complementarios, ángulos complementarios y suplementarios, voy a calcular B. El ángulo B va a ser igual a, estos dos, recordemos, tienen que sumar 90, entonces van a ser 89 grados, 60 minutos, menos 65 grados, 22 minutos. Resto, y los 60 menos los 22 van a ser 38. 89 menos 65 van a ser 24. 24 grados con 38 minutos va a ser el ángulo B. Ya tengo los tres ángulos, hipotenusa y un cateto. Me falta el otro cateto y lo calculo por Pitágoras y viene a ser C cuadrada menos B cuadrada. A es igual a 12 al cuadrado menos 5 al cuadrado, que sería 144 menos 25. 144 menos 25 es 119. A sería igual a la raíz de 119, que va a ser 10.90. Entonces, A mide 10.90 unidades, que es este de aquí. Ya tengo resuelto mi triángulo rectángulo completo, haciendo uso de lo que son las funciones trigonométricas, la resta de ángulos y teorema de Pitágoras. Ahora voy a explicar un problemita donde vamos a usar texto y a partir del texto plantear la solución del problema. En el siguiente ejemplo que vamos a resolver, dice en el inciso D, de un triángulo rectángulo se conocen los catetos, el pequeño de 3 y el más grande de 4 unidades. Calcular los ángulos. Entonces, el pequeño aquí va a ser de 3 unidades y el más grande de 4 unidades. Mi ángulo de aquí es mi ángulo recto y me está pidiendo calcular los ángulos. El básico, el primero ya lo tengo. Ahora tengo que calcular ya sea A o sea B primero. Y para cualquiera que yo utilice, si utilizo A, va a ser cateto opuesto y cateto adyacente. Si utilizo B, va a ser cateto opuesto y cateto adyacente. Y en los dos casos es tangente.
que tangente del ángulo va a ser opuesto sobre adyacente. Voy a calcular el B. Entonces voy a poner tangente de B va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente de B es 3 sobre 4. 3 sobre 4 es 0.75. Pongo tangente a la menos 1, que sería segunda función con tangente en su calculadora. Luego el 0.75 y me va a dar el ángulo que corresponde al vértice B. Entonces pongo shift tangente, 0.75 y me da 36.86 grados. Nuevamente yo lo convierto a grados y me va a dar 36 grados 52 minutos. 36 grados 52 minutos, que va a ser mi ángulo B, tangente de B, va a ser 36 grados con 52 minutos, y el otro lo saco por resta, que va a ser 89 grados 60 minutos menos 36 con 52. 60 menos 52, pues son 0,8 minutos. 89 menos 36 van a ser 53. Entonces el ángulo A mide 53 grados, 0,8 minutos. Y ya está resuelto, que es el ejercicio del inciso D. Ahora, para el siguiente ejemplo, les voy a explicar lo que es un ángulo de elevación y un ángulo de depresión. Cuando yo hablo de una horizontal, es una línea recta lo que es mi horizonte. Entonces yo me voy a guiar con una línea horizontal y a partir de ahí tengo yo un ángulo que digamos es el ángulo que es el ángulo de vista. El ángulo que queda en la parte superior se llama ángulo de depresión. Este ángulo con respecto al horizontal, ángulo de depresión. Si yo coloco mi horizontal en la parte inferior, este de aquí va a ser mi ángulo de elevación. Es importante que los podamos identificar porque a lo largo de los temas vamos a ver algunos ejemplos de este tipo. Entonces, este es mi ángulo de depresión, este es mi ángulo de elevación, y si ustedes se fijan, se forma aquí un cuadrilátero. Y ya habíamos dicho que el cuadrilátero se dividía por una diagonal, pero este ángulo que está aquí se vuelve igual que el de depresión y este que está aquí se vuelve igual que el de elevación, para efectos de lo que son los problemas. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. En este siguiente ejemplo, es un texto y a partir de ahí vamos a plantear lo que es el problema con un esquema. Siempre les recomiendo que hagan el esquema para que sea más fácil de resolver el problema. Entonces, dice el texto, desde la parte alta de una torre de 50 metros, voy a poner yo aquí mi torre de 50 metros, se observa una lancha en un lago. El ángulo de depresión de la lancha es 35. Yo voy a poner aquí un barquito. Pongamos que es el que se ve desde la parte alta de la torre. Yo veo ese barquito. Y me dice que mi ángulo de depresión de la lancha es de 35. Les dije que el de depresión es con respecto a la horizontal. Entonces, este es de 35 grados. Si yo formo mi triángulo rectángulo con esta información, aquí tengo mi ángulo de 90, este es un ángulo y este es otro. Esta es una línea horizontal, va a formar un ángulo de 90, juntos son ángulos complementarios. Entonces, si a 90 le quito yo 35, me va a quedar 55 grados. Entonces, yo ya tengo este ángulo que es el ángulo de la parte inferior pegado a la torre. ¿Para qué? Para resolver, porque a mí me está pidiendo a qué distancia de la base de la torre se encuentra la lancha. Esta distancia es lo que me está pidiendo a mí
mi problemita. Eso es lo que tengo que encontrar. Y cuando yo voy a resolver un problema por razones trigonométricas, repito lo que dije anteriormente, tengo que fijarme qué información tengo y qué estoy buscando. Tengo el ángulo de 55, tengo el cateto adyacente a ese ángulo y necesito el cateto opuesto. Entonces voy a volver a usar tangente. En este caso es tangente de 55, va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Al cateto opuesto le voy a llamar X. Entonces tangente de 55 va a ser igual al cateto opuesto que es X sobre el cateto adyacente que es 50. La tangente de 55 la convierto a decimal y me da, lo voy a poner acá, no, 1.4281. 4281 va a ser igual a X entre 50. Este 50 lo paso a multiplicar, divide, pasa a multiplicar, y sería X igual a 50 por 1.4281. Entonces, quiere decir que X, que es la distancia que se me está pidiendo, es 71.40 metros. Aquí la distancia que separa la lancha de la base de la torre es de 71.40 metros. Muchas gracias.